Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros en esta hora. Gracias por visitarnos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo hoy ha dejado en nuestro corazón, Señor, una marca más de ti. Hoy ha dejado en nuestro corazón, mi Dios amado, la evidencia, Señor, de que estamos en tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Papá. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Hoy todo México y muchos otros países están celebrando la entrada triunfal de Jesús. Muchas personas hoy se sienten grandes con una palmita en su carro. Hoy se sienten que llevan la bendición. Ver fuera de las capillas de las iglesias católicas las palmitas es el negocio del día y la esperanza falsa de un creyente. En el acontecer histórico dice la Biblia que un día llegó Jesús a Jerusalén, pero llegó de manera diferente. Dice la Escritura que llegó, literalmente llegó, se detuvo y le dijo a los discípulos: vayan a tal lugar, traigan un pollino, un burrito, traigan a un burro. Está corriendo al aire. Traigan. Y Jesús decidió montar ese pequeño burro. Nunca nadie había montado el burro. Los riesgos de peligro estaban ahí. Pero lo maravilloso de esto es que ese burro se comportó como un experto cuando ya lo hubieran montado muchas veces. Cuando Jesús entró en ese momento, dice la Escritura que la gente tendía palmas, sus túnicas. Trataron de hacer un tapiz, una alfombra entre objetos y cosas de tal manera que el burro no pisara la tierra, literalmente. Todo era un símbolo de grandeza, de gloria, de poder. La gente, al rendir sus palmas, al rendir sus túnicas, le estaban diciendo a este hombre llamado Jesús que era un rey. Bienvenido. Dice la Escritura que los hombres de la ley, los fariseos, le decían a Jesús que callara a la gente, que era mucho escándalo lo que hacía. Pero hay una verdad que no podemos evitar, es que cuando el hombre disfruta de la presencia de Dios, cuando la mujer disfruta de la presencia de Dios, no hay limitaciones, solamente queremos expresar, gozarnos con lo que podemos y alcanzamos a hacerlo. Hay momentos de gozo y de alegría con lágrimas, pero hay momentos también de gozo y de alegría con gritos, con júbilo, con danza y diferentes maneras de expresar. La Biblia nos dice que Jesús iba entrando y Jesús respondió y dijo: si ellos callan, las piedras clamarán. Pero eso no es todo lo que pasó ahí. Aconteció algo que cambió el ambiente. Impresionante. Porque Jesús se le quedó viendo a una ciudad, se le quedó viendo un momento y empezó a llorar. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Yo quiero hacer una pausa ahí. Hoy la nación, la mayoría de gente celebra por tradición. Yo quiero que tú y yo no seamos tradicionalistas, sino seamos personas de convicción y celebremos por convicción lo que nosotros creemos, que Cristo vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día. A nosotros no nos va a distinguir una palmita bendecida, a nosotros nos va a distinguir los frutos de que Cristo está en nuestro corazón. Hace años teníamos en casa algunas gallinas. Y había una gallina que ponía huevos y se iba. Una gallina ponedora, no se echaba. Y pues teníamos algunos gallos ahí en casa, por lo tanto, seguido había huevos. Pero una de esas gallinas decidió echarse. Por lo tanto, a esa gallina que se echó le empezamos a poner
los huevos de las otras gallinas. Eso es muy común en un pueblo, en alguien que tiene gallinas, poner los huevos de otras gallinas. Llegó el tiempo de nacer, pero los huevos empezaron a nacer con días de diferencia. Llegaron a nacer de manera diferente y la gallina, mientras los huevos seguían incubados, aunque ya nacían los primeros pollos, la gallina seguía echada ahí. Pasaron varios días hasta que los últimos huevos nacieron los pollos. Y mis hijas emocionadas, porque había una parvada de pollos ya, empezaron a poner nombres. Recuerdo los nombres y los traigo escritos, permítanme mencionarlos. Travi, porque era uno de los pollos traviesos. El siguiente pollo le llamaron Segui, porque era el que seguía al travieso. El siguiente pollo que nació, mis hijas le pusieron Nosa. Y le dije, ¿por qué Nosa? Dice, porque este pollo no sabe a dónde ir. Me llamó la atención el por qué los nombres, y por eso los menciono. No sabe a dónde ir. Mientras el travieso le marca el paso al otro, el tercer pollo no sabe a dónde ir. Kinker era un pollito café con una línea sobre su cabecita blanca. Parecía tierno e inocente este Kinker. El siguiente pollo que nació le llamaron Kof, porque era todo café capuchino. El siguiente pollo que nació Black, porque todo era negro. Pero nació un pollo amarillo y le llamaron en inglés Yellow. Quisieron ser del otro lado de la frontera. Vuelven a nacer otro pollo y le llamaron Coffee, haciendo énfasis al café. El más pequeño que nació, Chiqui. Así es que Travi, Segui, Nosa, Kinker, Coff, Black, Yellow, Coffee y Kinker eran los nombres de los pollos, y era una manadita de pollos. Pero quiero mencionar algo en especial. La gallina no cuidaba a todos los pollos. Y aunque la jaula que yo había hecho era esa jaula de tela pollera, de orificio pequeño, empezamos a notar algo muy triste, que los pollos empezaban a desaparecer. Y el Black fue el primero que falleció, más bien desapareció. Y no nos dimos cuenta. Es normal que las gallinas cacareen cuando esté una amenaza, se espanten los gallos cuando exista una amenaza. Entonces nos empezó a llamar la atención que cada pollito empezó a desaparecer. Nos propusimos ver la razón y no encontrábamos. Un día tristemente encontramos a un gato destrozando a un pollito. La escena fue escalofriante. Y mis hijas decidieron sepultar a ese pollo. Esa noche, ese día que mis hijas sepultaron ese pollo, la iglesia tenía una vigilia de oración toda la noche orando. Al terminar la oración en la madrugada a las 7 de la mañana, yo fui a visitar los pollos, a ver cuántos seguían vivos. Pero me encuentro con una escena un poco escalofriante. Me impactó la escena. Y ahí empecé a rastrear la razón por la cual los pollos desaparecían. La gallina solamente cuidaba a 2 pollitos, los que nosotros habíamos marcado como huevos de ella. Pero los huevos que no eran de ella, pareciera que la gallina a propósito no los protegía. Pareciera que la gallina supiera que eran sus únicos polluelos y los demás no eran sus polluelos. Algo estaba pasando y la gallina protegía a los 2. Pero ¿cuál es la escena escalofriante que yo menciono? Es que me encuentro con un pollito atorado en el alambre, pero sin cabeza. Y me di cuenta que lo que el gato hacía era cazar los pollitos cuando se acercaban al alambre y asomaban la cabeza, porque era lo único que podía caber por la tela. Y llegaba el gato y los desprendía. Y esperaba el gato para poder sacar los pollos ya destrozados. Yo estaba impactado por esa escena cuando me encuentro con el otro pollo que habíamos sepultado, destrozado, de nuevo estaba ahí. Esto me conmovió y me senté con aquel pollito en mi mano sin su cabeza. Y vino la palabra de Dios y me dice, pero no quisiste.
Y me llevó mi mente a pensar en aquel versículo justo que Jesús dijo: ¿cuántas veces quise ser como la gallina? Pero hay algo que no he mencionado. Esa noche de la vigilia cayó una tormenta fuerte. Y los pollitos que habían sobrevivido fuera de la gallina estaban temblando de frío. Pero aquellos dos pollitos que estaban debajo de la gallina estaban protegidas, porque la gallina los había protegido. Cuando Jesús menciona esta palabra, la gente en aquel momento no lo comprendió. Y yo comprendí cuando vi esa escena, porque me di cuenta que no todos somos hijos de Dios. Y Dios está comprometido solo con aquellos que son hijos de Dios. Así como aquella gallina no reconocía y protegía a los que no eran sus polluelos, solamente protegían los que estaban bajo sus alas. Así Dios da la garantía de proteger a los que están bajo su sombra. Y así como aquellos polluelos que se atreven a cruzar la línea y a cruzar aquella línea que da protección, viene el enemigo y ataca su cabeza. Viene el enemigo y destroza sus cuerpos, marca para siempre su vida. Esa palabra me impactó y el Señor me llevó a comprender que el propósito de Dios no tan solo consiste en llevarnos al cielo, sino también en garantizar su propósito en esta tierra. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Y yo quiero que me acompañes, por favor, a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 37. Interesante algo que mencionaré. Quiero que los hombres lean Mateo 23, 37 y vayan las mujeres a leer Lucas 13, 34. Preparen su lectura. Los varones, Mateo 23, 37. Las mujeres, Lucas 13. ¿Ya lo tienen? Pido se pongan de pie. Vamos a leerlo unidos, los hombres y las mujeres al mismo tiempo. Y vamos a encontrar lo interesante, unidos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? ¿Se dan cuenta que los dos versículos dicen lo mismo? Pueden sentarse. ¿Cuántas veces la gallina protege a los polluelos? La pregunta tendría una respuesta lógica, porque es cuántas veces los polluelos estén en peligro. La gallina, cuando se siente rebasada en la protección que da a los polluelos, cacaraquea. Empieza a dar sonidos de espanto porque no sabe más qué hacer. Hay gallinas que logran cuidar a 10, 12 polluelos, pero más de esa cantidad, los demás están en peligro. Una de las cosas que uno aprende cuando tiene contacto con ciertos animales en el cuidado de ellos es que aprende la ley natural de esa especie animal. Y hay animales que protegen a sus crías. Pero Jesús menciona de manera específica la actitud de un animal llamado gallina, que tiene alas pero no las ocupa para volar alto.
El águila tiene alas, tiene 2 patas como la gallina, pero no anda pisando ni anda picoteando la tierra comiendo gusanos. El halcón, el buitre, otros animales depredadores, tienen alas, tienen un pico, tienen 2 patas como las águilas, como los pollos, como las gallinas, pero no andan volando tan alto como las águilas, ni tampoco buscan gusanos como las gallinas. La pregunta es, ¿por qué Dios usó la gallina hablando a través de Jesús para dar una lección? Yo creo que en su momento podremos hacer un análisis de las lecciones que el reino animal nos enseñan a la luz de la Biblia. Porque Jesús está usando a las gallinas como ejemplo de algo que Dios hace por sus hijos. ¿Cuántas veces Dios lo hará hecho en ti y no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces Dios ha querido protegerte y no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces Dios ha extendido sus alas sobre ti y no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces Dios ha estado en momentos especiales a tu lado y no te has dado cuenta? Cada mañana disfrutamos de su poder, de un milagro en la vida, y lo vemos tan rutinario que nos levantamos, nos arreglamos y decimos se me hizo tarde, y nos vamos apresuradamente y se nos está olvidando decir a Dios gracias, porque hoy es un milagro más, hoy es un día más de tu gracia y tu misericordia, porque has estado con nosotros. Es tanta nuestra fe que programamos el alarma con tanta seguridad que al otro día nos vamos a levantar. Y el único temor es no escuchar la alarma. Pero estamos tan seguros que vamos a estar vivos que dormimos con la esperanza de escuchar el alarma. ¿Te das cuenta que Dios está a nuestro lado en nuestro diario vivir y no nos damos cuenta? Pero cada peligro que amenaza, hay hermanos, hay personas que sueñan con un alacrán y despiertan y efectivamente un alacrán está cerca y lo matan. Muchas veces, no digo una vez, no, muchas veces, y no voy a exagerar, pero esa es la realidad. Estoy durmiendo y de repente siento una sensación desesperante y digo algo está pasando, hay una amenaza, y despierto y prendo la luz y empiezo a buscar y efectivamente está un pequeño insecto animal, alacrán. Y he dado gracias a Dios. Una ocasión estaba yo pasando por un tiempo de búsqueda con Dios y me iba al altar a orar, y recuerdo que estando en el altar a las 2, 3 de la mañana estaba de rodillas, sentí que algo pasó por mi pie, y al momento de sentir la sensación de mi pie dije, esto no es natural, tampoco es un demonio. Los demonios no tienen patitas finas. No me moví porque la sensación era rara. Así es que con el mismo celular que estaba yo leyendo mis peticiones, la luz, traté de ver y estaba pasando un visitante coludo. Iba de paso, dejé que se fuera más para poder alcanzarlo. El diablo, de una u otra manera, va a tratar de espantarnos, a veces con una araña, con algo insignificante. Trata de que nosotros perdamos la comunión con Dios. Yo seguí orando y solamente le fui cuidando la ruta que llevaba ese insecto. Después de terminar de orar, ya sabía por dónde estaba y le llegó su día, ese alacrán. Dios tiene cuidado de nosotros muchas veces. Recuerdo una hermana después de una campaña, el siguiente domingo, yo miraba que la hermana se gozaba, esta anciana se gozaba, pero también se movía de manera raro, de manera así, como que sentía escalofríos. Y al terminar yo me acerqué y le dije, hermana, ¿siente algo? ¿Se siente bien? Dice, no, hermano, es que siento algo raro. Dice, digo, ¿quiere ore por usted? No es enfermedad. Ahorita voy a ir a la casa, me voy a revisar, siento como si trajera algo en mi vestido por debajo. Llegó a su casa, la hermana no tenía hijos, pero su vecina era una esposa de un sobrino y le dijo, oye, chécame por favor, ¿qué traigo? Y le empezó a revisar en el vestido, y todo el culto, más bien desde la casa, que el vestido llevaba un alacrán. Todo el culto estuvo el alacrán en su espalda caminando, rondando, y nunca le dio el piquete. La hermana Chelito dio el testimonio en el siguiente culto y dijo, esto es lo que hizo Dios en el culto pasado. Sabes que Dios tiene cuidado de nosotros muchas veces y no nos damos cuenta. La Biblia nos dice que Él tiene un deseo. Yo quiero que me acompañes, por favor, a Salmos capítulo 112, versículo 8.
Salmo 112, versículo 8 dice: asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Qué es lo que quiere Dios ver de sus enemigos? El deseo del corazón de Dios es que esos enemigos sean destruidos. Y tú debes estar seguro de que los enemigos de Dios van a ser vencidos a través de ti. Me gusta lo que dice Pablo a los romanos: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Pero no lo dice que lo va a aplastar él directamente, dice bajo tus pies. ¿Comprendes? La victoria sobre el adversario va a ser a través de ti. A través de ti, a través de ti, a través de tu familia, a través de tu oración, a través de tu clamor, a través de tu esperanza en Dios. El hombre que se desespera, la mujer que se desespera, no va a tener paciencia y no va a ver la gloria de Dios. Dice la Biblia que el pueblo de Israel en el desierto se desesperó. Llegaron a la tierra prometida, estaban desesperados por lo que estaban viendo, y dice la Escritura que cuando aquellos hombres espías regresaron, dijeron: hay gigantes, está así la nación. 10 dijeron: va a ser difícil. 2 dijeron: sí, lo vamos a lograr. Y dice Dios: por esos 10, vete a darle vuelta al desierto, otro poquito de tiempo, nada más 40 años, imagínense. ¿Qué les costaba decir: vamos a pelear? Dios nos trajo, Dios nos va a llevar, Dios nos va a hacer cruzar esta frontera. Ellos tuvieron más miedo que confianza en Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayuda. Él es mi ayudador, Él es el que me fortalece, Él es el que me sustenta. Cada día que tengas un conflicto, vi de manera práctica lo que es Dios para ti. Tú no digas: voy con la esperanza de que el médico ahora sí me dé la medicina que necesito. No, tú ve y di: Cristo es mi médico. Y clama en primer lugar a Dios. Dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este versículo no lo apliques cuando has cometido una infracción. Y no trates de evadir la infracción con tu fe en Cristo Jesús. Este versículo no lo apliques cuando has cometido un delito o un pecado y trates de evadir tu delito o tu pecado y trates de evadir el resultado de ese delito o ese pecado. Este versículo no es para aquellos que andan torcidos haciendo sus caprichos. Este versículo es para el que se declara hijo de Dios y decide vivir bajo las alas del Altísimo. Dice Jesús: ¿cuántas veces yo quise hacerlo? Pero ¿sabes qué es lo que menciona Jesús más adelante? Dice: has apedreado a los profetas. Y la ciudad que mata a los profetas, tristemente registrado en la Biblia, no fue Egipto, no fue Etiopía, no fue ninguna otra nación. Tristemente fue Jerusalén. Al que más profetas les mandó Dios, más profetas le mató. Y dice la Escritura, la parábola de Jesús, dice que aquellos hombres que cuidaban la siembra dijeron cuando vieron venir al hijo del dueño: aquí viene el heredero, matémosle. Y mataron al hijo del dueño porque ellos querían quedarse con la herencia, con la siembra, con todo. Y ellos siguieron matando al hijo del dueño. Nos quedamos con la propiedad. ¿Sabes qué piensa Satanás cuando te ataca? ¿Sabes qué piensa Satanás cuando se levanta contra ti? Piensa lo mismo que aquellos sembradores. Piensa que venciéndote a ti va a poder contra todos. Venciéndote a ti, cuando el diablo se da cuenta realmente que cuando se levanta contra los hijos de Dios, se está levantando contra Dios. Pero a ti te hace creer que tú no puedes. A ti te hace creer que ya tu oración no tiene respuesta. A ti te hace creer que ya Dios no te contesta. A ti te hace creer que estás solo, que estás sola. Hay algo que me llamó la atención en otra etapa cuidando esas gallinas. Es que me di cuenta que había un animal que cazaba mis gallinas. Se llama tlacuache. ¿Alguien conoce a los tlacuaches? Y me di cuenta de algo de ese animal, que tenía una astucia y sabía en qué momento cazar las gallinas. ¿Y sabes en qué momento ataca el tlacuache a las gallinas? De noche, cuando están dormidas.
Interesante. El gato atacaba a los pollitos y el tlacuache me atacaba a las gallinas grandes, a las ya que estaban poniendo. Y un día yo me puse a cazar ese tlacuache. Recuerdo que mis hijas se espantaron, pensaban que me iba a morder. Lo agarré, lo cacé, lo agarré de la cola. Son peligrosos esos animales. Y lo metí a una cubeta, le destapé el tapón. Dije, no quiero que se me muera, y le marco a un hermano: hermano, ¿usted come tlacuache? Dice, sí, le tengo 2, le digo, pero quiero que me guise uno a mí. Hasta ahorita mis hijas se van a dar cuenta que les di a comer tlacuache. Es que muchas veces les dije que no era ese animal. Y les llevé, perdón, hijas, y le llevé el tlacuache al hermano y los guisó. Eran 3, pero me quedaba uno. Y aquel tlacuache era más grande. Y le dije al hermano: no quiero otro tlacuache. Dice: no, hermano, mi esposa ya no me quiere guisar tlacuaches, porque dice que luego comen serpientes. Y cuando comemos el tlacuache, van envenenados. Aquel animal, escuchen bien, al otro día encontré el tapón por la parte de adentro de la cubeta destruido. Veo el animal y me dicen mis hijas: ya se murió. Lo querían agarrar mis hijas. Le digo: no, algo tiene este animal que se hace el muerto. Y no se confíen de un tlacuache. Se puede tardar horas quieto y haciéndose el muerto. Así es que yo veo la cubeta, agarro la moto, cuelgo la cubeta en la moto y me voy lejos del pueblo. Y grabo el video justamente cuando al tlacuache lo aviento con la cubeta. Lo vacío y empiezo a grabar. En cuanto el tlacuache se dio cuenta que estaba en pleno sol y ya estaba fuera de la cubeta, ¡vámonos! Y grabé su huida del tlacuache. Y le dije a mis hijas: se dan cuenta, el tlacuache estaba vivo. ¿Sabes qué hace el diablo cuando se da cuenta que el Espíritu de Dios te viene a visitar? Hace lo del tlacuache. Se hace el muerto y el vencido. Pero no basta con eso. No te confíes el hecho de que un día disfrutaste la presencia de Dios y sentiste que Dios te visitó. No te confíes. Tienes que retomar acciones correctas para que ese demonio se aleje de tu vida. Lo que yo hice con el tlacuache es llevarlo al lugar donde él merece estar, en el campo, no entre mis gallinas. Tienes que alejar al diablo de tus hijos, tienes que alejar al diablo de tu familia. Y la única forma que lo alejes es aumentando la presencia de Dios en ti. Tu comunión con Dios, tu oración, tu ayuno, tu lectura, tus estudios bíblicos, tus devocionales con familia. Aumenta la presencia de Dios en ti. Y el diablo más lejos va a estar. Y aunque se haga el que ya se fue, recuerdo que una vez un demonio me dice: me voy, pero los voy a esperar en el árbol, porque un día ellos me van a hacer volver. ¿Y para qué me voy tan lejos? Si al rato, cuando ellos salgan a la calle, se van a volver a tomar una cerveza o a fumar un cigarro. Y cuando ellos regresen de haber tomado la cerveza o fumar un cigarro, yo volveré a entrar con ellos. Recuerdo ese demonio que me dijo, porque habíamos orado por la liberación de una familia. Yo le dije a los muchachos de esa casa: no vuelvan a tomar ni vuelvan a fumar. Dice: pero es que en la escuela nos invitan a un traguito, un cigarro. Y le dice a su papá: no te preocupes, te voy a comprar un cigarro eléctrico. Cuando te inviten a fumar, tú sacas tu cigarro eléctrico. Y le dije: ¿usted cree que es correcto? Dice: pues ya no van a fumar. Dije: no, el diablo vuelve a entrar. Eso no es correcto. Dice la Biblia que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Dice la Escritura que el que practica el pecado le da el derecho a Satanás de entrar a su vida de nuevo. Por eso es que aquel demonio estaba diciendo: voy a estar ahí en el árbol y cuando ellos vuelvan a tomar, yo aquí ya me regreso. ¿Para qué me voy tan lejos? Hay demonios que se hacen como los tlacuaches, que ya se fueron pero no se han ido. Debes de tener cuidado. Dice la Biblia que el Señor es tu ayudador. Dios muchas veces te ha visitado para protegerte, no tan solo físicamente, sino espiritual. Y lo que más cuida de nosotros es lo espiritual, porque a veces no percibimos cuando el diablo llega a nuestra casa. Hay casas que tú llegas y sientes la acechanza.
Recuerdo una ocasión un hombre que me dice, oiga, maestro, a ver cuándo va a ver la casa, ya la renté, necesito que vaya a dar mantenimiento porque ya entraron a vivir los inquilinos y quiero que esté todo en orden, antes de que pase el tiempo, quiero que esté todo bien. Cuando yo entré a aquella casa empecé a oler cosas feas, empecé a sentir una opresión fuerte y empecé a clamar a Dios, empecé a clamar a Dios, empecé a clamar a Dios. La lucha era fuerte. Yo tenía que revisar todos los baños de aquella casa. Eran 5 baños, era una casa muy completa, cada habitación tenía su baño, aparte el medio baño de servicio, aparte el medio baño, tenía como 7 baños en total, pero 5 habitaciones, 5 baños completos, con jacuzzi. Así es que yo tenía que dar mantenimiento, yo tenía que entrar a todas las habitaciones y cada habitación tenía un altar a Satanás. Cuando yo termino de ver todos los baños, me di cuenta que aquel hombre era un brujo. Y aquel hombre dice que cuando él se dio cuenta que yo entré, rápidamente los demonios le dijeron, ni te atrevas a hacerle algo. Pero hay algo que yo le mencionaba a una de mis hijas, apenas me preguntó eso, y me dice, papá, ¿y qué pasó? Cuéntanos. Le dije, no te voy a dar los detalles, porque si yo te descubro el mundo espiritual, el diablo te va a atacar a ti. Pero te voy a dar los generales. Recuerdo que cuando yo salí de aquella casa, yo dije, no vuelvo a entrar. Al fin ya, el que busque otro plomero, que busque otro electricista. Pasó el tiempo y me llama y me dice, ¿puede venir a mi casa? Y ese hombre empezó a buscar mis servicios. Yo recuerdo que alguien llegó y le pagó una cantidad de dinero enorme. Al entrar a la casa, había una protección de fierro en la calle principal, en la puerta principal, y le dijo al hombre que le dejó el dinero, déjalo ahí en el piso, a un lado de la reja de la calle. Ese dinero ahí pasó 24 horas, y no tan solo ese dinero, sino más pacas de billetes. La gente que iba a pagarle, ahí dejaba el dinero 24 horas. Después de 24 horas, el paquete que cumplía 24 horas, él tomaba el dinero y lo entraba a la casa. Yo observaba eso y le dije un día, ¿por qué lo hacen? Dice, es que ese dinero tiene que pasar por la prueba. Si queda ahí, es mío. Si no queda ahí, alguien se lo lleva, se mete en problemas. Pero a mí no me va mal con ese dinero. Yo no sé qué compromisos traiga ese dinero. Yo me quedé sorprendido por eso. Hay cosas que este hombre me explicó. Pero cuando yo empecé a ir a esa casa, me empecé a meter con oración y ayuno. Y recuerdo que al que le revisaba los aires acondicionados era mi cuñado, y le dice el dueño de los aires de la casa, oiga, el maestro vaya a revisar los aires, a darle mantenimiento a los aires. Y mi cuñado también cristiano, ya cuando entró ayunando y orando. Pero aquel hombre brujo volvió a recibir una orden aquí: no vas a llamar a otro, ellos te van a trabajar. Y los demonios no podían hacer nada. Cuando este hombre se dio cuenta que no podía hacer más y que su negocio, sus trabajos iban de picada en picada, en picada, en picada, en picada, y empezaron, ahora ya no tenía clientela, ya iba mal, este hombre se dio cuenta que era por mi culpa y la culpa de mi cuñado. Lo dijo claramente. Este hombre ya tenía dinero suficiente y compró una casa, y antes de irse a tomar la casa, a entrar en posesión, hizo los rituales que el diablo le indicó. Y cuando este hombre iba a entrar a la casa, viene el diablo y le dice, no, tú no puedes entrar hasta que no te autoricen tomar la casa como el dinero. Espérate 24 horas. Abrió las puertas a aquel hombre, las ventanas, 24 horas, la casa pasó abierta. Y escuchó otra voz que le dijo, antes de que tú te metas, tiene que entrar Elías a la casa. Y los demonios se enojaron. Y cuando yo entré a la casa, me di cuenta de todo lo que había pasado en esas 24 horas. Yo clamé a Dios, sentí la acechanza dura de aquella casa. Y cuando yo subí a la parte alta, como en la parte alta, en todas las habitaciones, en los niveles que había aquella casa y en el terreno que tenía a los lados, habían altares a Satanás. ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo? No voy a ir con los detalles porque no es el testimonio de este hombre. Aquel hombre terminó en la iglesia conmigo. Aquel hombre terminó con aquella casa vacía, sus pisos restaurados y todas las paredes llenas de folletos de la sangre de Cristo tiene poder, y todos los textos y literatura que podía tener
Y aquel hombre me dice, perdí mi familia, perdí la casa, perdí dinero, perdí mis negocios, perdí todo, pero gané a Cristo. Aquel hombre no era mexicano, se regresó a su país, pero con Cristo en el corazón. ¿Sabes que el diablo se levanta fuertemente? Y hay lugares donde uno entra y sabe bien que hay una acechanza fuerte. Hay demonios gobernando casas, familias, hay demonios gobernando negocios, hay demonios gobernando calles enteras, cuadras enteras, porque nadie de ahí se levanta a clamar a Dios. Tú y yo nos exponemos a esas calles, a esos negocios, a esos restaurantes. Muchos restaurantes, antes de servirte la comida, la pasan por un altar y la ofrecen a un santo, a un demonio. ¿No sabías eso? Por eso la importancia de orar por tus alimentos en cualquier lugar. Hay restaurantes que tienen como un ritual que cada platillo del menú lo hacen temprano y el primer platillo lo ponen frente a ese altar y a ese demonio de la muerte. Y tú llegas y lo comes y no oraste por él. ¿Sabes cuántos demonios empiezan a atacarte? Porque no oraste por los alimentos. Todo eso implica, cuando dice Jesús, cuántas veces quise protegerte, cuidarte, pero no quisiste. ¿Te dio vergüenza orar? ¿Te dio vergüenza poner la música cristiana aunque sea bajo volumen? ¿Te dio vergüenza mencionar el nombre de Cristo? ¿Te dio vergüenza decirle a tus amigos que tú traes a Cristo en el corazón? Y aunque fuiste con ellos en la universidad a comer en un día de comida, a cualquier visita, te dio vergüenza y no quisiste que Cristo te protegiera. En el vuelo, en el transporte público, en todos los lugares estamos expuestos a los ataques de Satanás, y más para aquellos que se meten a lugares donde la presencia de Dios no está. Me dicen, pastor, ¿usted se mete al cine? No, ¿para qué me meto al cine? ¿Y qué de malo tiene el cine? Le digo, ¿y qué de bueno? Oye, voy a ver una película, la puedo ver en mi casa. No es igual, allá es un cine y allá tiene un poder Satanás sobre ese lugar. Y si me meto, le estoy diciendo a Satanás, aquí estoy, soy todo tuyo. Mira, qué bonito. Basta con las luchas que tengo aquí adentro. Basta con las luchas en mi corazón. Y meterme al territorio del enemigo. No, gracias. Quiero seguir durmiendo en paz. No quiero desvelarme por otros problemas más de los que no necesito desvelarme. Hay lugares que vienen bajo un demonio, y hay cristianos que van, hasta pagan el boleto y se meten. ¿Qué tiene que hacer un cristiano ahí? Ay, es que yo soy cristiano, a mí no me pasa nada, los que bailan son otros, yo no bailo. No es que no vayas a bailar, es que el derecho que le das a Satanás sobre tu vida. ¿Comprendes lo que estoy hablando? El mundo espiritual en el que estamos se mueve bajo los deseos que tú tienes. Si tú le das deseos a la carne, ¿sabes qué hace? El Espíritu de Dios se aleja. Pero si tú alimentas el Espíritu, se fortalece y tu carne se debilita. Simple y sencillo. ¿Cuál es el deseo? ¿Buscar a Dios o buscar la carne? Los deseos de la carne no van en favor de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que nuestros deseos son de continuo hacer el mal. Y yo quiero que me acompañes, por favor, primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, dice Pablo a los Corintios, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres que no tienen temor de Dios, que no tienen principios de Dios. Esa carnalidad en ti te lleva a ver las cosas no como Dios quiere. La carnalidad en ti te lleva a ver a la otra persona del sexo opuesto con deseos de lujuria. Pero el Espíritu Santo de Dios en ti, cuando ves a otra persona, lo ves con respeto y le hablas con respeto. Pero cuando el pensamiento se desata, entonces no estás dentro de Cristo. Tus deseos van en contra de la voluntad de Dios y el diablo se va a levantar para hacer que tu carne cada día busque más sus propios deleites. Porque nosotros nos gusta ver lo carnal, nos gusta ver siempre lo peor. Y fíjate lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque nos gusta criticar al amigo, al compañero, nos gusta criticar al que está dando la clase, al que está sentado al otro lado, al que está comiendo en la otra mesa, nos gusta criticar que los zapatos, que la ropa.
¿Qué cosas? Que su look no está bien, que su office, ¿cómo se llama office? OVNI, que su office no es completo. ¿Qué cosas? ¿Para qué te metes en cosas que no te importan? Bíblicamente Jesús dijo, ¿y a ti qué? Todos esos detalles hacen que te salgas de la protección divina de Dios. Porque tu carne se desenfrena, tu carne va más allá de donde Dios no quiere que vaya. Quiero terminar. Abominación a Jehová son los pensamientos del malo, Proverbios 15:26. Abominación son a Jehová todos los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Fíjate, interesante. Mas las expresiones de los limpios son agradables a Dios. Yo te pregunto, ¿te gustaría estar bajo la protección de las alas del Altísimo? Jesús dijo, yo quiero ser como esa gallina que te protege. Por mucho tiempo, aquella escena de esa gallina estaba en mi mente. ¿Cómo se atrevía a cuidar a los 2 pollitos y a los demás no? Y había muchas cosas que me daban respuesta. Es que los pollitos ya se sentían grandes al lado de los últimos que habían nacido. Ya los primeros estaban emplumando y los primeros parecían de peluche. Hay gente que se siente orgullosa y dice, no, yo ya soy un cristiano maduro. Este está recién convertido. Yo ya lo puedo. Y la gallina, cuando se da cuenta que el pollito se va, pues no puede hacer más. Puede proteger los que se quedan ahí. ¿Qué otra cosa aprendí con eso? Que los pollos que no se sienten que es la madre esa gallina, también se van. Y muchos piensan que pueden vivir con su propia vida y no quieren ser llamados hijos de Dios. Jesús dice en su palabra que a todos los que le reciben nos da el derecho de ser sus hijos. La gallina no tiene compromiso con otros polluelos, solamente con los que quieran estar bajo sus alas. A eso los protege. Se cuenta la historia de que una ocasión se quemó una granja e encontraron a una gallina muerta, pero debajo de aquella gallina había unos pollitos vivos. Aquella gallina soportó la lumbre y murió por la lumbre, pero los pollitos debajo de la gallina sobrevivieron. A ese grado una gallina da su vida por sus pollos. Aquella lección de aquella escena, yo dije, Señor, no me permitas ser como estos pollos que se atrevieron a sacar la cabeza de la cerca del alambrito. ¿Sabes qué es lo que el diablo quiere atacar? Tu cabeza, con tus pensamientos, con tu razonamiento, con tus filosofías, con el decir, ¿qué de malo tiene? No hay problema, yo puedo, yo lo hago, yo voy. Ahí viene el diablo a atacarte y te desprende la cabeza. Y al rato vive las consecuencias. Ponte de pie. No seas olvidado de Dios. Recuerdo aquel hombre, cuando yo entré por primera vez a aquella casa que él había comprado, me dice, un favor, don Elías, aquí hay 10 spray para matar insectos. No me mate ninguna cucaracha con los pies. Escuchó mi trabajador cristiano, no me mates una cucaracha con los pies. Tienes prohibido matar cualquier insecto con los pies, hormiga, alacrán, cucaracha, lo que encuentres, no lo mates con el pie. Me causó interés en eso. Y me puse a orar cuando entré a aquella casa. Me di cuenta de todas las porquerías de rituales que habían hecho, porque todo tenía que permanecer ahí 24 horas. Se me queda viendo el que iba conmigo y me dice, brother, yo no me meto aquí, yo no aguanto, yo me regreso. Y se salió de la casa y preferí su sinceridad. Pero yo entré y yo voy orando y le dije, Señor, me tienes que revelar. Y el Señor me dice, ¿te acuerdas lo que dice mi palabra? Y yo vi caer del cielo a Satanás como un rayo. Sí, Señor.
pero ¿qué tiene que ver con esto? Y me lleva el Señor al otro versículo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y comprendí que bíblicamente pisar, hollar, es a Satanás. Y después aquel hombre me lo confirmó ya cuando fue libre, cuando empezó a ir a la iglesia. Me dice: es que tenemos prohibido pisar, porque la Biblia dice que Satanás va a ser pisado, y en nuestra casa no se pisa ningún insecto. O sea, le dije, entonces es considerado que un alacrán, una cucaracha, una hormiga, cualquier arañita es un... Dice, no, el hecho de pisar, estás pisando a Satanás. Pero ¿sabes qué hicimos cuando oramos nosotros? Recuerdo que cuando moví el primer jacuzzi estaba lleno de cucarachas, porque cada casa llevaba meses sola. Me eché un zapateado bien rico y me puse a pisar todo por la casa. Y le dije al hermano que iba conmigo, vamos a pisar. Se dio una gozada pisando cucarachas, arañas, de todo. Los animales salían de las tuberías. Yo le echaba el spray y salían de las tuberías. Pero no me había acabado todos los sprays, así es que lo que hice fue, después de matar, aromaticé la casa con los sprays y salimos. Así es que cuando llegó aquel hombre, encontró el aroma, encontró los animales muertos, todos los insectos, pero no se quedó tranquilo y me dice, oiga hermano, ¿verdad que mató con los pies? Le dije, sí. Está bien, nada más quería esa respuesta. El diablo lo mandó a hacer un ritual para que liberara la acción de que yo había matado con los pies a los insectos. ¿Sabes que el diablo